Las olas gigantescas, llamadas tsunamis, que azotan regiones o zonas costeras de forma inesperada e inusual, están aumentando en su frecuencia, ante el asombro de muchos. Las zonas costeras del Atlántico, en el oeste de Europa, cada vez sufren más el efecto de la crecida de las mareas, inducidas por el bamboleo violento de nuestro planeta. Los residentes en estas regiones están descubriendo en primera persona el poder del agua en movimiento. Para Europa, el bamboleo de la Tierra fuerza al continente a inclinarse hacia el noroeste, cuando el Sol se encuentra sobre Europa, seguido de un giro de Norteamérica hacia el noreste, cuando el Sol se desplaza sobre esa zona. Esta acción, combinada, actúa como una bomba, creando un vacío de bajas presiones sobre el Atlántico Norte. El aire húmedo cálido se ve empujado hacia el Atlántico Norte. El aire frío baja para cubrir este vacío, y ahí empieza el movimiento del agua. Uno de los posibles efectos podría ser la formación de más ciclones o huracanes en las costas de Europa. Pero se trata de uno de los efectos mínimos que podrían experimentar, ya que cuanto mayor sea el bamboleo, mayor será también la crecida de la marea, generando olas gigantescas sin precedentes en las tierras bajas de Europa. Una vez que se produzca el ajuste de la zona sísmica de Nueva Madrid, el Atlántico se ajustará en la misma latitud a lo largo del continente de los Estados Unidos y desde México, que surgirá hacia el oeste. Esto parece que dirigirá el tsunami directamente a lo largo del Mediterráneo y España, así como a la costa de África. Pero no será un tsunami típico que, como la mayoría, tiene un empuje en una dirección en concreto. La mayoría de los tsunamis se producen por una bajada o subida de placas y por ello hay una gran cantidad de agua con más presión que el océano que lo rodea. De ahí el rápido movimiento del agua que sale disparada desde el punto de presión. Si la Tierra se eleva, el tsunami se aleja de la parte trasera del alzamiento. Si la Tierra cede y cae, se está moviendo en el centro de ese vacío y sube lejos de la Tierra que se levantó sobre la placa que caía. En el caso del tsunami de Europa, habrá un vacío mayor, una separación, y no habrá tierra que ceda o se eleve en ningún extremo de la línea de falla. Cuando el agua entre, chocará con el centro de la cordillera y subirá. Por ello, no sabrá qué dirección tomar y se verá sometida a la corriente del Golfo que haya, que conducirá el exceso de la presión del agua en esa dirección. La corriente del Golfo no se dirigirá directamente hacia la desembocadura del Mediterráneo, que en todo caso absorberá el impacto del tsunami y lo disipará pronto. Pero el agua en movimiento seguirá su camino y azotará la zona costera del Reino Unido de forma directa. En segundo lugar, la línea costera de Francia y Noruega. Francia podría recibir un tsunami de unos 30 metros. Por su parte, España podría recibir un tsunami de unos 9 a 12 metros. El Reino Unido de 61 a 92 metros y Noruega de 15 a 23 metros. Anteriormente al reverso de los polos, algunas zonas costeras serán inhabitables en cuanto al tsunami de Europa y a otros fenómenos naturales extremos, especialmente debido a las tormentas y a las mareas altas. No será solo un tsunami el que alcance las costas, sino que será una serie de ellos, ya que el bamboleo extremo aumentará las mareas y generará olas gigantescas que arrasarán la costa en zonas impredecibles. Invitamos a la lectura de la información publicada en alertatierra.com sobre el reverso de los polos, como zonas seguras, qué hacer, etc. Y, por supuesto, a los distintos vídeos publicados sobre el reverso de los polos en nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos. Pincha en me gusta y suscríbete para estar al día sobre los vídeos que iremos publicando. No te quedes atrás y prepárate con nosotros para el próximo reverso de los polos. La mayoría de los tsunamis se producen por una bajada o subida de placas y por ello hay una gran cantidad de agua con más presión que el océano que lo rodea.
De ahí el rápido movimiento del agua que sale disparada desde el punto de presión. Si la Tierra se eleva, el tsunami se aleja de la parte trasera del alzamiento. Si la Tierra cede y cae, se está moviendo en el centro de ese vacío y sube lejos de la Tierra que se levantó sobre la placa que caía. En el caso del tsunami de Europa, habrá un vacío mayor, una separación, y no habrá tierra que ceda o se eleve en ningún extremo de la línea de falla. Cuando el agua entre, chocará con el centro de la cordillera y subirá. Por ello, no sabrá qué dirección tomar y se verá sometida a la corriente del Golfo que haya, que conducirá el exceso de la presión del agua en esa dirección. La corriente del Golfo no se dirigirá directamente hacia la desembocadura del Mediterráneo, que en todo caso absorberá el impacto del tsunami y lo disipará pronto. Pero el agua en movimiento seguirá su camino y azotará la zona costera del Reino Unido de forma directa. En segundo lugar, la línea costera de Francia y Noruega. Francia podría recibir un tsunami de unos 30 metros. Por su parte, España, para Europa, el bamboleo de la Tierra fuerza al continente a inclinarse hacia el noroeste, cuando el Sol se encuentra sobre Europa, seguido de un giro de Norteamérica hacia el noreste, cuando el Sol se desplaza sobre esa zona. Esta acción, combinada, actúa como una bomba, creando un vacío de bajas presiones sobre el Atlántico Norte. El aire húmedo cálido se ve empujado hacia el Atlántico Norte. El aire frío baja para cubrir este vacío, y ahí empieza el movimiento del agua. Uno de los posibles efectos podría ser la formación de más ciclones o huracanes en las costas de Europa, pero se trata de uno de los efectos mínimos que podrían experimentar, ya que cuanto mayor sea el bamboleo, mayor será también la crecida de la marea, generando olas gigantescas sin precedentes en las tierras bajas de Europa. Una vez que se produzca el ajuste de la zona sísmica de Nueva Madrid, el Atlántico se ajustará en la misma latitud a lo largo del continente de los Estados Unidos y desde México, que surgirá hacia el oeste. Esto parece que dirigirá el tsunami directamente a lo largo del Mediterráneo y España, así como a la costa de África. Pero no será un tsunami típico que, como la mayoría, tiene un empuje en una dirección en concreto. Las olas gigantescas, llamadas tsunamis, que azotan regiones o zonas costeras de forma inesperada e inusual, están aumentando en su frecuencia, ante el asombro de muchos. Las zonas costeras del Atlántico, en el oeste de Europa, cada vez sufren más el efecto de la crecida de las mareas, inducidas por el bamboleo violento de nuestro planeta. Los residentes en estas regiones están descubriendo en primera persona el poder del agua en movimiento.